Apéndice. Tratado MacLean Ocampo. Tal como lo ratificó el presidente Juárez. Artículo primero. Por vía de ampliación del artículo octavo del Tratado del 30 de diciembre de 1853, cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o que existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos. Artículo 2. Convienen ambas repúblicas en proteger todas las rutas existentes, hoy o que existieran en lo sucesivo a través de dicho istmo, y en garantizar la neutralidad del mismo. Artículo 3. Al usarse por primera vez, bona fide, cualquier ruta a través de dicho istmo para transitar por ella, establecerá la República Mexicana dos puertos de depósito, uno al este y otro al oeste del istmo. El gobierno de México no impondrá derechos a los efectos o mercancías que pasen bona fide por dicho istmo y que no estén destinados al consumo de la República Mexicana. No se impondrán a los extranjeros y sus propiedades que pasen por ese camino contribuciones ni derechos mayores a los que se impugnan a las personas y los bienes de los mexicanos. La República de México continuará permitiendo el tránsito libre y desembarazado de las malas de los Estados Unidos, con tal de que pasen en valijas cerradas y que no hayan de distribuirse en el camino. En ningún caso podrán ser aplicables a dichas malas ninguna de las cargas impuestas o que en lo sucesivo se impusieren. Número 4. Conviene la República Mexicana en establecer por cada uno de los puertos de depósito, uno al este y otro al oeste del istmo, reglamentos que permitan que los efectos y mercancías pertenecientes a los ciudadanos y súbditos de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero se depositen en almacenes que al efecto se construirán, libres de derecho de tonelaje y de toda otra clase, excepto los gastos necesarios de corretaje y almacenaje, cuyos efectos y mercancías podrán ser retirados subsecuentemente para transitar a través de dicho istmo y para ser embarcados en cualquiera de los dichos puertos de depósito para cualquier puerto extranjero, libres de todo derecho de tonelaje y otras clases. Se les podrá sacar también de dichos almacenes para la venta y el consumo diario dentro del territorio de la República Mexicana, mediante el pago de los derechos hoy puestos, o que dicho gobierno mexicano tuviese bien a cobrar. Artículo 5. Conviene a la República Mexicana que, si en algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad, en protección a las personas y los bienes que pasen por alguna de las precipitadas rutas, empleará la fuerza necesaria al efecto. Pero si, por cualquier causa dejare de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento o a petición del gobierno de México o de su ministro en Washington o de las competentes y legales autoridades locales, civiles o militares, podrá emplear tan fuerza con este y no con otro objetivo. Y cuando en la opinión del gobierno de México cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza. Sin embargo, en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república para obrar en protección de aquellos sin haber obtenido previo consentimiento, y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas. Artículo 6. La República de México concede a los Estados Unidos el simple tránsito de sus tropas, abastos militares y pretextos de guerra por el Istmo de Tehuantepec, y por el tránsito o ruta de comunicación a la que se alude en este convenio, desde la ciudad de Guaymas, en el Golfo de California, hasta el rancho de Nogales, o algún otro punto conveniente en la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grados, oeste de longitud de Greenwich, dándose inmediatamente aviso a ello a las autoridades locales de la República de México. Y asimismo, convienen las dos repúblicas en que se estipulará expresamente con las compañías o empresas a quienes se conceda en lo sucesivo el acarreo o transporte, por cualesquiera ferrocarril u otras vías de la comunicación, en los precipitados tránsitos, que el precio de transportes de las tropas, efectos militares y pertrechos de guerra de las dos repúblicas será a lo sumo la mitad del precio ordinario que paguen los pasajeros o las mercancías que pasen por dichos caminos de tránsito, quedando entendido que si los concesionarios de privilegios concedidos ya,
o que en lo sucesivo se concedieren, sobre ferrocarriles u otras vías de comunicación por dichos tránsitos, rehusaren recibir por la mitad del precio de transporte las tropas, armas, abastos militares y municiones de los Estados Unidos. El gobierno de estos no les dispensará la protección de la que hablan los artículos 2 y 5, ni ninguna otra protección. Artículo 7. La República Mexicana cede por el presente a los Estados Unidos, a perpetuidad, y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito a través del territorio de la República de México, desde las ciudades de Camargo y Matamoros, o cualquier punto conveniente del Río Grande, en el estado de Tamaulipas por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán, a la entrada del Golfo de California, en el estado de Sinaloa, y desde el rancho de Nogales a cualquier punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grados de longitud del oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Guaymas en el Golfo de California, o en el estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o ruta de comunicación natural o artificial, que exista actualmente o existiere, o fuere construido en lo sucesivo, de cual usarán y se servirán de la misma manera, y con iguales condiciones ambas repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose siempre para sí la República Mexicana el derecho de soberanía, que al presente tiene sobre todos los tránsitos mencionados en este tratado. Todas las estipulaciones y reglamentos de todas las clases aplicables al derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Tehuantepec, y en que han convenido ambas repúblicas, se hacen por el presente extensivos y aplicables a los precipitados tránsitos o derechos de vía, exceptuando el derecho de pasar tropas, provisiones o pertrechos de guerra desde el Río Grande hasta el Golfo de California. Artículo 8. Convienen asimismo las dos repúblicas en que de la lista adjunta de mercancías eligen Congreso de los Estados Unidos las que, siendo producciones naturales, industriales o fabricadas de una de las dos repúblicas, puedan admitirse para la venta y el consumo en uno de los dos países, bajo condiciones de perfecta reciprocidad, bien se las reciba libres de derecho, bien con el derecho que fije el Congreso de los Estados Unidos, proponiéndose la República Mexicana admitir los artículos de que se trata al más módico tipo de derecho, y hasta completamente exento del mismo, si el Congreso de los Estados Unidos conviene en ello. Su introducción de una a otra de las dos repúblicas tendrá efecto por los puntos que los gobiernos de ambas designen, en los límites o fronteras de las mismas, cedidos y concedidos para los tránsitos y a perpetuidad, por este convenio, y a través del Istmo de Tehuantepec, o desde el Golfo de California y hasta la frontera interior entre México y los Estados Unidos. Si México concediere privilegios semejantes a cualquier otra nación en los extremos de los precitados tránsitos sobre los Golfos de México y California, sobre el mar Pacífico, lo hará teniendo en cuenta las mismas condiciones y las estipulaciones de reciprocidad que se imponen a los Estados Unidos por los términos de este convenio. Y viene una lista de mercancías que básicamente incluye todo. Lista de mercancías adjunta al artículo 8. Animales de todas clases, arados y barrotes de hierro sueltos, arroz, cacería y huevos frescos, azogne, carbón de piedra, carnes frescas, saladas y ahumadas, casas de madera y de hierro, cueros al pelo, cuernos, chile o pimiento colorado, dibujos y modelos de máquinas grandes, edificios, monumentos y botes, botes de todas las clases y tamaños para la navegación de ríos de la frontera, escobas y materiales para hacerlas, bocados para caballos, bridle bits, frutas frescas, secas y azucaradas, tipos, espacios, planchas para imprimir o grabar, reglas, viñetas y tinta de imprimir, libros impresos de toda clase a la rústica, arcos, madera en bruto y leña, manteca y queso, mapas geográficos y náuticos, planos topográficos, mármol en bruto y labrado, máquinas e instrumentos de agricultura y para el laboreo de máquinas, y para el desarrollo de las artes y las ciencias, con todas sus piezas sueltas o para ser compuestas, palos de tinte, pescado, alquitrán, tremetina y ceniza, plantas, árboles y arbustos, pizarras para techos, sal común, sillas de montar, sombreros de palma, estuco, gypsum, vegetales, pieles de carnero, toda clase de granos para hacer pan, lana, tocino, cebo, cuero y efectos de cuero, toda clase de tejidos de algodón excepto la llamada manta trigueña. Nada más les faltó decir personas, güey, o sea, pero bueno. Artículo 9 o artículo 9. En aplicación de los artículos 14 y 15 del Tratado del 5 de abril de 1831,
en el cual se estipuló lo relativo al ejercicio de su religión a los ciudadanos en México, se permitirá a los ciudadanos de los Estados Unidos el ejercer libremente su religión en México, en público o en privado, en sus casas o en iglesias y sitios, places, que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta igualdad y reciprocidad que, según dice el segundo artículo de dicho tratado, sirvió de base al mismo. Podrán comprarse las capillas o sitios para el culto público. Serán considerados como propiedad de los que las compren, como se compra y se conserva cualquier otra propiedad, exceptuando de ello, sin embargo, a las comunidades y corporaciones religiosas a las cuales las actuales leyes de México han prohibido para siempre el obtener y conservar toda clase de propiedades. En ningún caso estarán sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en México al pago de empresitos forzosos. El primer neoliberal, güey, les dije. Artículo 10. En consideración a las presentes estipulaciones y por vía de la compensación a las rentas a que renuncia México, permitiendo el transporte de mercancías libres, derechos por el territorio de la República, conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de México la suma de 4 millones de duros, 2 de los cuales se pagarán inmediatamente después de canjeadas las ratificaciones de este tratado, y los otros 2 millones quedarán en poder del gobierno de los Estados Unidos, para pagar las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Mexicana por daños y prejuicios sufridos ya después de la aprobada de la justicia de esas reclamaciones según la ley y uso de las naciones y los principios de equidad, y se pagarán las mismas prorata hasta donde lo permita la citada suma de 2 millones, en cumplimiento de una ley que expedirá el Congreso de los Estados Unidos para la adjudicación de la misma. Y lo restante de esta suma se devolverá a México por los Estados Unidos en caso de que sobrase algo después del pago de las reclamaciones conocidas como justas. Artículo 11. Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos, con el consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos, y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de 6 meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuese posible, o en el asiento de gobierno constitucional si el presidente del Senado de los Estados Unidos hicieran algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas por el presidente de la República de México. Artículos convencionales. Por cuanto a causa de la actual guerra civil en México y particularmente en consideración del estado de desorden en que se halla la frontera interior de México y los Estados Unidos, pueden presentarse ocasiones en que sea necesario para las fuerzas de las dos repúblicas obrar de concierto y en cooperación para hacer cumplir estipulaciones de tratados y conservar el orden y la seguridad en el territorio de una de las dos repúblicas. Por tanto, se ha celebrado el siguiente convenio. Artículo primero. Si se violaren algunas de las estipulaciones de los tratados existentes en México y Estados Unidos, o si peligrare la seguridad de los ciudadanos de una o de las dos repúblicas dentro del territorio de la otra, y el gobierno legítimo y reconocido de aquella no pudiere por cualquier motivo hacer cumplir dichas estipulaciones o proveer esa seguridad, será obligado para ese gobierno al recurrir al otro para que le ayude a ejecutar lo pactado y a conservar el orden y la seguridad en el territorio de la dicha república donde ocurra tal desorden y discordia, y en semejantes casos especiales pagará los gastos de la nación dentro de cuyo territorio se haga necesaria tal intervención. Y si ocurriera algún desorden en la frontera de las dos repúblicas, las autoridades de ambas, más inmediatas al punto donde existe el desorden, obrarán en concierto y en cooperación para arreglar y castigar a los criminales que hayan perturbado el orden público y la seguridad de una de las dos repúblicas. Y con este objeto, podrá arrestarse a los culpables en cualquiera de las dos repúblicas y entregárseles a las autoridades de la república en cuyo territorio se haya cometido el crimen. La naturaleza y carácter de esta intervención, lo relativo a los gastos que ocasionen y la manera de arrestar y castigar a dichos criminales serán determinadas reglamentadas por un convenio entre el Departamento Ejecutivo de los dos gobiernos. Artículo 2. El convenio será ratificado por el presidente de los Estados Unidos y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de 6 meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuere posible, o en el asiento de gobierno constitucional si el presidente y el Senado de los Estados Unidos
hicieran algunas alteraciones o enmiendas que fueran captadas por el presidente de la República Mexicana. Ahí les dejo la traición de su presidente favorito. Hasta la próxima.